Un día, un día te darás cuenta que no eres una sobreviviente más, sino una guerrera que jamás se rindió. Mucha gente tiene la creencia de que el cáncer es un tema tabú del que no se debe hablar. Es bueno saber que de esto se debe hablar y que se puede salir adelante. Tal como dijeron mujeres extraordinarias y valientes que nos acompañaron. El cáncer no es prevención, sino detección temprana. Es importante que nos hagamos chequeos anuales para ver cómo está nuestra salud y poder trabajar a tiempo. El propósito de este panel es brindar conciencia sobre lo que se conmemora este mes, que es octubre, el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, a través de una campaña anual que busca aumentar la atención y el apoyo para la sensibilización, detección temprana y tratamiento. Tal como lo dije hace un momento, hoy nos acompañan en este panel mujeres extraordinarias y valientes. Mujeres que al escuchar su historia, vemos una historia de resiliencia, de enseñanzas, como las historias de Diane y Marisa. Y por otro lado, mujeres que también luchan en el día a día y tienen una enseñanza que compartir, como lo son Becky Malca, quien es psicóloga y nos acompaña, y Galit Gazal, quien dirige la Fundación TAP. Agradezco a cada una de ustedes por haber aceptado esta invitación a nuestro panel. Muchísimas gracias, no hay palabras para agradecer. Y por último, darle gracias a cada uno de ustedes por asistir a este panel. Gracias y bienvenidos. Podemos comenzar. Bienvenidos a este panel Yo Siempre Lucharé. Junto a ustedes las panelistas Marisa Schneider, Galit Roisenthal, Becky Malca y Diane Rabinovich. Le damos la palabra a Becky Malca. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes y hablar un poquito de un tema tan importante como es cómo afrontar un diagnóstico de cáncer, en este caso hablando específicamente del cáncer de mama. Entonces voy a pasar a compartir la pantalla y vamos a tratar un poquito de hablar en algunos minutos de los temas más relevantes cuando estamos tratando de dar un apoyo a un ser querido que pueda estar presentando un diagnóstico de cáncer. Lo más importante saber es que indistintamente cuál sea el cáncer que la persona pueda estar atravesando, hay una reacción inicial de un estado de shock o un impacto muy grande por estar recibiendo un diagnóstico que no nos lo esperamos o que aún así tengamos algún tipo de idea de que esto pueda estar ocurriendo. No es lo mismo pensarlo cuando realmente llega a ser confirmado. Y una de las primeras reacciones que tenemos frente a este estado de shock inicial es una negación. Y es la típica preguntas de ¿por qué a mí o por qué en esta situación? Que no necesariamente todo el mundo se las hace, pero que es algo muy común que podamos encontrar. Unido a una negación de que algo está mal, no puede ser que este diagnóstico esté presente en mí. Y todo esto entonces comienza a movilizar muchas emociones. No todo el mundo lo vive de la misma manera, indistintamente que sea el mismo diagnóstico, la persona sea del mismo género o de la misma edad, por ejemplo, si lo hablamos en el cáncer de mama, pero cada persona lo va a vivir de una forma distinta porque cada persona es un mundo distinto. Sin embargo, hemos visto que independientemente de dónde sea el paciente o de dónde esté ubicado su diagnóstico, por lo general encontramos muchas emociones que van a estar involucradas. Algunas de estas pueden ser rabia, culpa, frustración e impotencia. Y sin duda una muy grande que es el miedo. Miedo a no saber a lo que me enfrento, miedo a no tener idea de qué me va a pasar, cómo voy a estar, quién me va a acompañar. Y todas estas emociones no son ni buenas ni malas, sino simplemente son una respuesta emocional a algo que nos va a permitir poco a poco tratar de afrontar esta nueva situación en nuestra vida. Y es esperable que estas emociones de una u otra forma aparezcan porque es lo que nos va a ayudar a adaptarnos a esta nueva realidad y permitirnos entonces poder generar todo un proceso que nos va a ayudar a buscar quiénes van a ser esos médicos que nos van a acompañar en el camino, cuáles van a ser los tratamientos, cuáles vamos a escoger según las opciones que tengamos en ese momento y cómo va a ser todo el proceso también de crecimiento a nivel emocional y espiritual a lo largo de todo
el recorrido que implica desde el momento del diagnóstico. Entonces, la actitud que vamos a tener frente al cáncer va a depender de muchos factores, tanto la edad del paciente, cuál es el órgano que está comprometido, en este caso si hablamos de cáncer de mama, cuál es el significado que le damos a este órgano, cómo está involucrado en la parte de la feminidad, en la parte de la sensualidad, de la sexualidad, y cómo esto no solamente le pasa a mujeres, también vemos en un menor número, pero también hay hombres que pueden llegar a tener un diagnóstico de cáncer de mama. ¿Cuál es la historia personal y familiar que involucra el tema del cáncer? Si hay antecedentes en la familia, si hay personas cercanas a mí que han tenido ese diagnóstico, cómo lo han vivido y cómo lo he experimentado, cuáles son las creencias que hay tanto al tema de salud, de enfermedad y del cáncer como tal, y todas estas experiencias previas, cuál es el rol o el papel que están jugando en ese momento. Unido a ello, la personalidad, cómo es cada individuo, con qué herramientas viene a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel espiritual, a nivel académico, también todos los conocimientos y de dónde viene esta información, cuánta de esta información es real, cuánto nos estamos rigiendo por los mitos y principalmente el significado que le damos a este diagnóstico y a este momento en que lo estamos experimentando. Entonces vemos que son muchos factores que van a hacer de cada situación una experiencia distinta y por eso es importante escuchar y entender cómo cada paciente lo está experimentando y para ello necesitamos comunicarnos, necesitamos abrir los espacios y preguntar qué es lo que más le preocupa, qué es lo que en este momento cree que necesita y darle la oportunidad a la persona a que pueda tener sus distintos duelos, porque recibir un diagnóstico de cáncer implica un primer duelo que es la pérdida por ese estado de salud que se pretendía tener o que se pensaba que se tenía. Entonces, ante este duelo pueden aparecer o acompañar los distintos posibles duelos a lo largo del proceso. Muchas veces puede haber una pérdida de identidad, de no reconocerme, no saber quién soy ante esta nueva situación, indistintamente de si hay cambios físicos involucrados o no. Puede haber pérdida de control, de no saber qué hacer con mi vida o por dónde empezar, a quién contarle, cómo contarlo, cuánto contarlo, en qué momento contarlo. Y si a esto se une, por ejemplo, si existen algunos cambios de roles, si yo ya no puedo ocuparme de las mismas actividades y voy a necesitar apoyo o guía de otras personas para tratar de que mi rutina y de las personas que están a mi alrededor traten de continuar a pesar de esta nueva información en nuestras vidas. Los cambios en la imagen corporal no necesariamente todos los casos lo van a presentar y va a depender realmente dónde está ubicado el tumor, qué tan grande es el tumor y el tratamiento o la intervención que los médicos en ese momento especifiquen para cada paciente. Sin embargo, tiene un impacto muy grande y es algo que probablemente vamos a escuchar de las personas que nos van a acompañar hoy dándonos sus testimonios, de que es todo un proceso que aunque tenga un impacto inicial, también tiene todo un camino para trabajarlo, para construir y para poder aprender mucho de todos estos cambios. Dentro de ellos también a veces encontramos cierto aislamiento, no solamente físico, sino también emocional y espiritual. Algunas personas cuando no han podido elaborar ese duelo, una forma de protegerse es aislarse. No quiere decir que todo el mundo lo vive de la misma forma, pero es algo que vemos que por lo menos de manera inicial puede presentarse en muchos pacientes. No solamente en el paciente como tal, sino también podemos encontrarlo en miembros de su familia o sus seres queridos. Con ello también hay cambios en el estilo de vida, qué cosas puedo hacer o no puedo hacer, ya sea por momentos pequeños o de manera permanente. Y esto entonces implica que van a haber posibles preocupaciones que puedan ir enfrentándose a lo largo del camino, tanto el paciente como su círculo de apoyo, porque son procesos nuevos, pero si lo hablamos y tenemos un espacio seguro donde lo podamos elaborar, entonces vamos a poder vivir de una forma sana todos estos duelos y poder construir a partir de ello. Para eso es importante poder revisar cuáles son las prioridades en cada momento. La prioridad que tiene un paciente al momento del diagnóstico puede ser muy distinto al momento del tratamiento o al momento del control. Entonces tenemos que ir teniendo una comunicación constante, transparente y permanente para poder entendiendo tanto el paciente como la familia cómo lo va viviendo y también es importante esa comunicación con esas otras personas que nos van a acompañar en el camino, llámese el equipo médico o cualquier otra persona que queramos integrar en ese proceso que estamos experimentando como pacientes y como familiares del paciente. Con ello, es importante entonces saber
que los sentimientos van a ser claves para poder procesar y para poder sobrellevar esta situación de la mejor manera. No hay una herramienta única, no hay un secreto, no hay necesariamente una receta específica. Cada persona va a ir encontrando en su día a día cómo tratar de conectarse con esa información y cómo conectarse con el presente, porque es lo que realmente nos genera más control. Culparnos por la llegada del cáncer no solamente no va a ser efectivo, sino que realmente no nos va a permitir poder poner la energía en lo que realmente necesitamos, que es conocer nuestra enfermedad, conocer cuál es el tratamiento, las opciones de tratamiento y poder entonces adherirnos a ellos de una forma sana y una forma productiva. Tratar de aparentar, tener entusiasmo cuando no lo tenemos, también nos puede quitar mucha energía. Y es importante poder aceptar que no estar bien también está bien. Vamos a tener nuestros altos y bajos y eso es esperable, tanto frente a un diagnóstico como en cualquier otra situación de nuestra vida. Y sobre todo si todavía tenemos muchas dudas y duelos por procesar, es esperable que tengamos estos altos y bajos. Puedo elegir con quién, cuándo y en qué momento quiero hablar de mi diagnóstico. No estoy obligada a que cada persona que me pregunte tenga que contarle mi historia y de una forma muy respetuosa puedo decirle gracias por tu interés, pero en este momento me sirve más que hablemos de otro tema o te lo agradezco, pero ya tengo un espacio donde lo estoy hablando. Y eso nos ayuda también a poner límites, a sentirnos más seguros y a no evitar salir a la calle o no evitar tener conversaciones por no saber cómo dirigir esas preguntas o esas inquietudes que algunas personas así lo hagan con muy buena intención puedan generar en nosotros cierta incomodidad. Igualmente debemos tratar de encontrar formas de poder tener nuestra día a día la más activo posible en la medida que nos sintamos cómodos de hacerlo. Mientras más podamos mantener una rutina, tanto familia como paciente, mucho mejor. Y encontrar formas de relajarnos independientemente de la actividad que estemos realizando puede ser una herramienta de afrontamiento muy positiva para ayudarnos a manejar ese día a día. Así que buscar actividades que nos generen algún tipo de placer o disfrute y que no pongan en riesgo ni nuestra vida ni la vida de alguien más puede ser algo positivo para ayudarnos a sentir control y a empoderarnos en ese camino que estamos atravesando. Y definitivamente enfocarnos en lo que podemos controlar. Muchas veces tenemos la mirada en todo aquello que no nos gusta o que no sabemos qué hacer y se nos olvida que hay ese otro lado de muchas cosas que aún con un diagnóstico podemos y debemos aprender a hacer para podernos sentir mucho más en control y crecer en ese proceso. Aunque no hayamos escogido un diagnóstico, siempre podemos escoger con qué actitud lo vamos a afrontar y eso es algo que podemos ir aprendiendo a lo largo del camino. Así que es importante contar en lo posible con un equipo interdisciplinario con quien nos sintamos cómodos, con quien podamos tener la confianza de hacer todas las preguntas. No hay preguntas ni buenas, ni tontas, ni malas. Todas las preguntas son importantes si vienen de nosotros y si nos van a traer más control, seguridad y bienestar. Buscar esa atención integral al paciente y al cuidador. Muchas veces ponemos toda la atención en el paciente y se nos olvida que sus cuidadores y sus familiares también están pasando por un momento de muchos cambios y también necesitan una guía y un apoyo en todo el proceso. Atender las emociones de todos va a ser clave para poder entender qué es lo que estamos sintiendo y poder tomar mejores decisiones. Al sentirnos escuchados, vamos a poder tener un mayor sentido de pertenencia y de conocimiento y esa contención se va a poder dar a lo largo del proceso. Y de esta forma vamos a poder afrontar la incertidumbre y poder construir un camino que nos permita avanzar. Como siempre digo, la mejor receta sin duda es, independientemente de cómo lo estemos viviendo, tratar de ir un día a la vez. No estamos solos, hay muchas personas, seres queridos y profesionales que nos pueden ayudar en este proceso. Si buscamos esa ayuda, sin duda podemos hacer de esto un proceso de mucho crecimiento. Muchas gracias. Gracias, Becky, por tus palabras y en estos momentos le damos la palabra a Marisa. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Marisa, tengo 39 años y soy sobreviviente de cáncer de mama. Me encantó lo que escuché de Becky, la primera vez que la escucho y wow, sigo aprendiendo todos los días. Gracias. Yo quería dar testimonio de que la detección temprana
salva vidas. Así fue mi caso. Muchas veces escuchamos que el cáncer se puede prevenir, sobre la prevención del cáncer, y eso siento que trae sentimientos negativos como la culpa, angustias, como ¿por qué me pasó a mí? Me parece que no es nada productivo para ninguna persona, menos para una persona que tiene que afrontar todo lo que es el tratamiento para curarse. Y prefiero el concepto de detección temprana, que es un concepto que creo que nos empodera a los pacientes, que nos da fuerza para encarar todo lo que se viene a partir del diagnóstico. Entonces, les voy a contar lo que pasó, mi experiencia. Yo hace 6 años, tenía 33 años, veníamos de una cena familiar en la casa de mis cuñados, y cuando volvimos de la tirada a dormir, me voy a duchar. Entonces, en la ducha, hice mi autoexamen, que eso era algo que regularmente yo hacía, porque hay que siempre, ¿cómo se llama esto? Siempre hay que estar lo más saludable posible. Yo había vivido varios años en Estados Unidos y ahí hay mucha concientización sobre el chequeo. Teniendo 33 años, todavía no tenía edad para ir a hacerme una mamografía. Entonces, en ese autoexamen descubrí una bolita y pasó ese momento del shock que decía Becky recién. Salí de la ducha y le dije a mi esposo, encontré una bolita en uno de mis senos. Me dice, no te preocupes, debe ser un poquito de leche que quedó de cuando amamantaste. Yo tenía en ese momento un bebé de 1 año y medio, pero yo había dejado de amamantar hace bastante tiempo, así que yo no creía que era eso. No había nada que hacer en la noche, me fui a dormir, y en la mañana llamé a mi ginecólogo obstetra, a quien yo tenía mucha confianza. Me mandó a hacer un ultrasonido, pero me dijo que más del 90% de probabilidades era que era algo benigno, que no me preocupara, y que me iba a derivar a un cirujano especialista en la materia. Entonces me hice el ultrasonido mamario, fui al cirujano, y me dijo que 97% de probabilidades era que era algo benigno, que no había por qué ponerme nerviosa, pero que quería hacer una cirugía exploratoria, y eso fue lo que hicimos. Entré un lunes a la cirugía, me sacaron una muestra para hacer una biopsia. El día viernes me cita, voy con mi papá a la cita, y el cirujano me dice que efectivamente lo que yo había tocado en la ducha era una masa benigna de unos 4 centímetros, más o menos de este tamaño, y que él, cuando sacó para estudiar esa masa, sacó un poquito más, y en ese poquito más había una bolita como de 1,5 centímetros, que sí era un tumor maligno. Lloramos y preguntamos los pasos a seguir. Los pasos a seguir era otra operación para explorar, a ver qué había si el grano de centinela estaba tomado, si había más cáncer en el cuerpo. Gracias a Dios no hubo, tuve mastectomía. Después de eso vino la quimioterapia, que eso ya fue preventivo, y también pastillas por el tipo de tumor que yo tenía. Y gracias a Dios puedo decir que haberlo descubierto a tiempo, eso me salvó la vida e hizo que todo el tratamiento fuera mucho más, ¿cómo decirlo? Fácil, nada fácil en esto, ¿no? Pero podría haber sido peor. Entonces, la detección temprana es muy importante. No importa la edad que tengas, haz el autochequeo. No sabes cómo se hace, pregunta a tu doctor. Ir a las citas médicas, súper importante.
Y algo que me... no estoy acostumbrada a hablar, menos por Zoom, algo que sí súper, súper, súper importante que me dijo una vez un doctor que me atendió, es que en este proceso, un 30% para curarse, sí son las medicinas y los tratamientos que hay que hacer, un 30% son esos profesionales que nos acompañan, los doctores, los psicólogos, los enfermeros, toda la gente que está ahí con nosotros, y un 40% depende del paciente. Que seamos positivos, que tengamos fe, que hagamos lo que nos dicen los doctores, nuestro support system. Es súper, súper, súper importante contar con toda la gente que nos quiera apoyar, nuestros seres queridos, gente, esos angelitos de la vida que aparecen y que nos ayudan y nos alegran. Súper importante. Todo empieza con uno. Querer curarnos y tener fuerza. Enfrentar a los miedos, porque eso va a ser lo que nos ayude a encontrar la cura, y tener fe. Mucha, mucha, mucha fe. La medicina todos los días evoluciona. Así que, chequéense. Muchas gracias por la invitación y cualquier cosa a la orden. Gracias, Marisa, por contar tu historia y dar tu testimonio y expresarnos que es muy importante detectarlo a tiempo. Ahora le damos la palabra a Diana Rabinovich. Hola, mi nombre es Dayan. Yo como Marisa soy sobreviviente del cáncer. Marisa, una bola haciéndome el autoexamen y sentí que algo no estaba bien. Y fui a donde el doctor y me dijeron, tú estás muy joven, tú seguramente no tienes nada, vamos a hacer un ultrasonido. Hicieron el ultrasonido, pero yo sentía la bola y seguí indagando hasta que di con un doctor que cuando le dije, tengo una bola así, 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 me dijo, automáticamente me preguntó si podía hacer una biopsia y mi respuesta fue sí, le pregunté por qué y me dijo, no me gusta. Y en ese momento ya él se montó en el carrito y me dijo, tienes que hacer así, 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 estos son los exámenes que vamos a hacer, y si es por mí, la otra semana, en menos de una semana, tienes que empezar quimioterapia. Y como dijo Becky, pasamos por todas esas sensaciones de shock, de miedo, de qué vamos a hacer, de control, de todas estas cosas que nos explicó Becky. Pero uno de mis mayores miedos en el momento era, yo tenía 3 niños chiquitos, pero no eran ni lo suficientemente chiquitos como para entender que aquí no estaba pasando nada, ni lo suficientemente grandes como para no decirles nada y seguir adelante como si no estuviera pasando. Entonces, mi miedo siempre estuvo como ahí, cómo los voy a tratar, qué tienen que hacer, y pues acudí a donde la psicóloga en ese momento de mi hija de 8 años, 9 años, y me dijo, tienes que hablarles con la verdad. Y yo en su momento le dije, pero ¿cómo le voy a decir una verdad que yo misma no sé? Y la respuesta de ella fue, tienes que darle un poquito de información, la información que ella pueda digerir. Mi preocupación era esta niña más grande, que al ser más grande podía entender un poquito más. Y así fue, el día siguiente regresé a mi casa y me senté con mis hijos y les dije, tengo una mami tiene una bolita. No, en ese momento ya habíamos decidido que el tratamiento lo íbamos a hacer en Estados Unidos y ya teníamos doctor en Estados Unidos, y les expliqué que me iba a tener que ir de viaje, que no iba a poder estar un tiempo, y en ese momento ella no entendió, y ella, su preocupación era que tenía 2 semanas después una presentación de ballet y que yo no iba a estar en la presentación de ballet. Entonces, en ese momento me di cuenta que cada niño había que darle las cosas, la información que ellos necesitaban. Ese poquito de información que les dimos para ella en ese momento fue suficiente, y empezó a preguntar y a preguntar y a preguntar. Y se le daba la información que ella necesitaba. Y por otro lado, también tenía otro de mis hijos que no hablaba mucho. Entonces, empecé. No sabía si la información que yo le estaba dando a él era la información suficiente que él necesitaba. En eso llegué donde Becky,
que nos atendió, la verdad que nos recibió con los brazos abiertos, y nos dimos cuenta conversando con Becky y él conversando con Becky que la información que le habíamos dado sí era la información que él necesitaba, pero que había sido muy importante que le hubiéramos hablado que le hablamos con la verdad y les dimos las cosas como son, que no escondimos las cosas, y eso al final hizo que el tratamiento para mí y para todo el mundo fuera más fácil, para todos en la casa, porque no estábamos escondiendo, no nos escondíamos en el cuarto para hablar del diagnóstico, no nos escondíamos en el cuarto, ni mi esposo ni yo, ellos eran parte de, y para ellos creo que el tratamiento fue, dentro de todo lo malo, fue mucho más fácil y llevadero por el hecho de que le dijimos siempre y le hablamos siempre con la verdad. Y fue una de las cosas que nosotros como padres aprendimos, que es mejor siempre decir la verdad, por más que las cosas a nuestros hijos le duelan. Y cada uno lo va a tomar de una manera diferente, pero es más fácil si hablamos con las cosas con la verdad. También aprendí, y uno, como dijo Maritza, como dijo Becky, hay muchas enseñanzas de esto. Aprendí que hay mucha gente buena, aprendí que hay mucha gente que quiere ayudar. Entonces, si uno se deja, las otras personas nos pueden ayudar también. Y al final, pues, en mi caso, gracias a Dios, tengo 7 años de ser sobreviviente, y trato de ayudar también. A veces las personas ni nos conocen, y a veces uno se entera, mira, hay tal persona que tiene tal caso, y uno simplemente coge el teléfono y dice, hola, mi nombre es tal, pasé por esto, estoy aquí, si necesitas estoy a la orden. Hay todo tipo de personas, hay personas que te dicen muchas gracias y más nunca te vuelven a llamar, y uno respeta ese espacio. Hay personas que al principio te dicen, no, en este momento no estoy lista, y después más adelante te buscan, y se vuelve al final una relación de cariño, de entendimiento. Entonces hay muchas cosas que, por más que tenemos este diagnóstico malo en su momento, al final son muchas otras cosas que aprendemos gracias a nuestro diagnóstico, que si no hubiéramos pasado por él, por todo el tratamiento, no hubiéramos conocido a todas estas personas y no hubiéramos aprendido todas estas cosas. Y dentro de todo lo malo, al final siempre hay algo bueno. Entonces, estamos aquí, estamos para contarlos, y al final, como dice Maritza, lo importante es la autodetección y uno conocer su cuerpo y saber cuando algo no está bien, y por más que les digan, no pasa nada, tú estás bien, o por más que te digan, tú no eres parte del rango de la edad, o en tu familia no hay, uno siempre tiene que estar pendiente de su cuerpo. Gracias por contar tu historia y por enseñarnos que es muy importante decir la verdad siempre. Ahora le damos la palabra a Galit Rosenthal. Sí, muchas gracias. Buenas noches y gracias Helpi Yubaisha por la invitación. Para mí de verdad que es muy especial estar aquí en representación de Fundatami. Gracias a Becky por tanta información tan valiosa, y a Marisa y a Dayan por compartir su propia experiencia y abrirse. Bueno, para los que no conocen Fundatami, les quiero contar qué es lo que hay detrás de la historia y cómo se crea. Tami era mi hermana. Ella, cuando la diagnostican, ella tuvo un linfoma de Hodgkin, tuvo que viajar a Estados Unidos a realizarse su tratamiento. Cuando ella estaba en ese tratamiento, mientras ella estaba en tratamiento, estaba embarazada de su 4.º hijo. Y mientras ella estuvo allá, lo que fue muy importante para ella, como dijo Marisa, es la red de apoyo. Tuvo una red de apoyo muy valiosa de amigos y familiares, que en su momento era su mayor preocupación, siempre eran sus hijos. En ese momento ella estaba tan centrada en lo que era su enfermedad que no podía darle toda esa dedicación que siempre ella estuvo con ellos. Entonces ella siempre pensó en todas estas personas que no tenían esa posibilidad, y porque generalmente el apoyo siempre se le brinda al paciente, y no nos olvidamos de lo importante que es las personas que están alrededor, en este caso la familia y en este caso los menores. Cuando Tami fallece, entre las amigas y nosotros, la familia, decidimos crear esta fundación que empezó como un proyecto para honrar su memoria.
Empezamos como un proyecto de Funda Cáncer, haciendo actividades en el oncológico. Luego pudimos hacer ya nuestra fundación. Tuvimos un centro de atención. La idea es darle este apoyo psicosocial a los menores que tengan algún familiar diagnosticado con cáncer. Entonces la idea era de que el familiar pudiera dejar a los niños en nuestro centro y pudiera ir a hacerse su tratamiento. El centro, después de la pandemia, tuvimos que cambiar un poquito todo el tema de cómo iba a ser, y actualmente lo que le damos a la familia es todo el apoyo psicológico, que sigue siendo muy importante. El centro ofrecía toda esta orientación psicológica. Contamos con una psicóloga que es nuestra coordinadora, en donde ella les da todo ese seguimiento y todo esto a las familias, que es lo más importante. En esa atención se le explica a los menores qué es el cáncer, los posibles efectos secundarios de los tratamientos que está recibiendo su familiar, y si es el caso, los ayuda a prepararse, porque cuando no hay nada que hacer, muchas veces el mismo paciente ni siquiera sabe cómo manejar toda la situación. Inclusive cuando tienen el diagnóstico no saben cómo hacerlo con los menores. Entonces se le brinda todo esto que es tan importante, todas estas herramientas para esta situación. Bueno, Fundatami le da todo este apoyo y le da seguimiento si es el caso y el paciente, bueno, no sobrevive. Se le da todo ese seguimiento para si se requiere alguna necesidad especial o si se debe referir hacia otra fundación, que sea el caso, para luego, si necesitan todo ese apoyo psicológico. Y bueno, si conocen a alguien que necesite de este apoyo tan importante, nos pueden escribir a fundatami@gmail.com o llamarnos al 6770-4833. Muchas gracias. Muchas gracias, tía Dalit, muchas gracias, tía Becky, muchas gracias, tía Marisa, tía Dayan, a Ana, Isabela. Quiero recalcar también que Lea Rabinovich, la hija de tía Dayan, tuvo esta idea de hacer este panel súper especial que me pareció súper importante y más que todo informativo, sentimental, en donde realmente pudimos conectarnos con cada una de las personas que vinieron a hablar, crear conciencia sobre este tema, aprender realmente lo que es el impacto que puede tener un diagnóstico, cómo manejarlo, llevarnos una enseñanza de cada persona que habló la noche de hoy. Era más que todo la meta, el propósito que teníamos esta noche, y realmente estoy muy agradecida con ustedes por participar, por la confianza y por la fuerza, pues, para compartir todo esto, porque sí es difícil compartirlo, como dijo tía Marisa, en Zoom y todo esto, para cualquier persona compartir su historia, compartir alguna experiencia difícil o complicada, no es lo más fácil, pero quiero felicitarlas por su fuerza y por estar aquí con nosotros, por crear conciencia, por brindar acompañamiento a cualquier persona que está aquí, que conozca a alguna persona o que esté pasando por una situación así. Así que de verdad que les agradezco a todos también por conectarse. De verdad que saben que cuentan con Helping You Aisha, la organización, para todo lo que necesiten, súper, súper a la orden. Y le doy la palabra a Ana. Muchísimas gracias a todas. No hay palabras para expresar el agradecimiento que tenemos ante todas de haber aceptado esta invitación. De verdad que son unas guerreras, como lo dije al principio. No hay palabras, historias que de verdad van a ayudar, testimonios que de verdad van a ayudar. De verdad que no hay palabras. Muchísimas gracias y bueno, le damos gracias a todos por haber estado aquí.